Bienvenidos a Historias entre Vidas, un espacio donde los destinos humanos cobran vida a través de relatos sinceros y emotivos. Si guardas un recuerdo que el tiempo ni ha logrado borrar, o una experiencia personal que deseas compartir de todo corazón, escríbeme al correo electrónico que aparece en pantalla. Quizás sea tu historia la que resuene en el próximo episodio, para brindar a alguien consuelo, apoyo y calidez en su camino por la vida. El verano de 1888 avanzaba sobre la provincia de León con una pesadez de oro y polvo. Para Julián, aquellos días no eran más que una condena de silencio y quietud. A sus 22 años, el hijo menor de los terratenientes más prósperos de la comarca se sentía como un pájaro enjaulado en los salones de techos altos y cortinajes de terciopelo de la casona familiar. Su padre, un hombre de mirada de acero y ambiciones de hierro, ya había diseñado su destino. Una boda de conveniencia con la hija de un banquero de Madrid y un despacho en la capital para ejercer unas leyes que Julián detestaba. Aquella tarde de julio, el calor era tan sofocante que el aire parecía vibrar sobre los campos de trigo. Julián, buscando escapar de las discusiones sobre su futuro y de la asfixiante presencia de su progenitor, montó a caballo y se dirigió hacia los límites de la propiedad. Allí donde el terreno se elevaba y se convertía en el bosque de robles y hayas que los lugareños llamaban el espescor, dejó al animal atado a la sombra de un fresno viejo y se internó a pie en la espesura. El bosque lo recibió con un abrazo de frescura y olor a tierra mojada, a musgo y a tiempo detenido. Julián caminó sin rumbo, disfrutando del crujido de las ramas secas bajo sus botas de cuero y del canto intermitente de los mirlos. El tiempo parecía disolverse entre las copas de los árboles, que filtraban la luz del sol transformándola en una lluvia de rayos verdes y dorados. Caminó durante más de una hora, alejándose de los senderos conocidos. El terreno comenzó a descender hacia un pequeño valle oculto, donde el rumor de un arroyo cercano empezó a llenar el silencio. Fue entonces cuando el olor a humo de leña y a jabón de sosa interrumpió la pureza del aire del bosque. Julián se detuvo, intrigado. No sabía que hubiera viviendas en esa parte del bosque. Las tierras pertenecían nominalmente a su familia, pero eran tan remotas que nadie las vigilaba. Se movió con cautilo entre los helechos gigantes. Al apartar una frondosa rama de avellano, la vio, en un claro del bosque, rodeada por paredes de piedra tosca y un tejado de pizarra medio cubierto de hiedra. Se alzaba una pequeña cabaña, pero no fue la construcción lo que detuvo el corazón de Julián, sino la escena que se desarrollaba en el patio trasero. Junto a una gran tina de madera, una joven trabajaba con ahínco. Llevaba un vestido sencillo de percal gris, gastado por los lavados, con las mangas remangadas por encima de los codos. Su cabello, de un castaño encendido que atrapaba los destellos del sol, estaba recogido en una trenza descuidada de la que escapaban varios mechones que se pegaban a su frente sudorosa. Con movimientos rítmicos y enérgicos, restregaba una sábana blanca contra la tabla de lavar. El agua salpicaba a su alrededor, creando diminutos arcoíris en el aire sofocante. Había una gracia salvaje y honesta en su esfuerzo, una belleza que no sabía de corsés, ni de polvos de arroz, ni de las sonrisas falsas de las damas de alta alcurnia que Julián conocía. A unos metros de ella, sentado en un tronco cortado, un niño de unos 12 años tallaba con paciencia un trozo de madera con una navaja pequeña. El parecido entre ambos era innegable, la misma nariz recta y los mismos ojos grandes y oscuros, llenos de una seriedad que no correspondía a su edad. De repente, una mujer salió de la casa cargando una cesta vacía. A pesar de sus cabellos veteados de plata y las arrugas que surcaban las comisuras de sus ojos, su porte era erguido y sus movimientos ágiles. No aparentaba más de 50 años, pero sus ojos reflejaban la fatiga de quien ha cargado con el peso del mundo sobre los hombros durante demasiado tiempo. «Clara, descansa un poco, hija», dijo la mujer mayor, con una voz suave pero firme. «El sol está en lo alto y te va a dar una insolación. Mateo puede colgar lo que ya está limpio». La joven, Clara, se detuvo y se enderezó, llevándose el dorso de la mano a la frente para apartar el sudor. Sonrió
y esa sonrisa pareció iluminar el claro del bosque de una manera que Julián nunca había presenciado. «Ya casi termino, abuela Magdalena», respondió Clara. «Si dejamos que el agua se enfríe, la grasa del linimento no saldrá de las camisas de Mateo». Julián, fascinado, dio un paso adelante sin darse cuenta. Una rama seca crujió bajo su bota con el estrépito de un trueno en aquel remanso de paz. Al instante, el niño, Mateo, se puso en pie, guardando la navaja con rapidez y colocándose instintivamente delante de su hermana. Magdalena aguzó la mirada hacia la espesura, y Clara clavó sus ojos oscuros directamente en el lugar donde Julián se ocultaba, sabiéndose descubierto y avergonzado por actuar como un intruso. Julián apartó las ramas y dio un paso al frente, quitándose el sombrero de ala ancha en un gesto de respeto. «Disculpen», dijo, con voz clara pero temblorosa. «No pretendía asustarles ni espiar. Me he perdido en el bosque y el ruido del agua me trajo hasta aquí». Almohadilla, capítulo 2. El encuentro de dos mundos. El silencio que siguió a las palabras de Julián fue denso. Magdalena lo observó de arriba abajo, deteniéndose en la calidad de su camisa de lino, sus botas relucientes y el reloj de oro cuya cadena asomaba por el chaleco. Supo de inmediato quién era, o al menos a qué clase pertenecía. «Este bosque es grande, señorito, pero los caminos de regreso al pueblo son claros para quien quiere verlos», dijo la abuela con una frialdad cortante. «No es seguro para los caballeros andar por aquí sin guía». «Tiene toda la razón», respondió Julián, dando un paso atrás para mostrar su misión. «Mi nombre es Julián Alenza. Mi caballo está a un cuarto de legua de aquí. Lamento profundamente haber perturbado su tranquilidad». Al escuchar el apellido Alenza, una sombra de temor y resentimiento cruzó el rostro de Magdalena. Clara, sin embargo, no apartó la mirada del joven. Vio en sus ojos una sinceridad azul, una mezcla de timidez y asombro que nada tenía que ver con la arrogancia que solía caracterizar a los señores de la tierra. «Tiene sed», dijo Clara de repente, rompiendo la tensión. Su voz era como el agua del arroyo que corría cerca. «Ha caminado mucho bajo el sol». «Clara», advirtió Magdalena con tono reprobatorio. «Abuela, una taza de agua no se le niega a nadie, ni siquiera a una Alenza», replicó la joven con una suave firmeza que sorprendió a Julián. Clara caminó hacia un cántaro de barro que reposaba a la sombra de la pared de la casa. Llenó una taza de hojalata y se acercó a Julián. Al aproximarse, él pudo oler el aroma de la lavanda y el jabón casero que emanaba de ella. Sus manos, húmedas y enrojecidas por el trabajo, temblaron levemente al ofrecerle la taza. «Gracias», susurró Julián, tomándola. Sus dedos se rozaron por un instante, y una corriente eléctrica, invisible pero poderosa, pareció sacudirlos a ambos. Julián bebió el agua con avidez, no tanto por la sed física, sino por la necesidad de recuperar el aliento. El agua estaba helada y sabía a roca y a libertad. Cuando terminó, le devolvió la taza con una reverencia inclinando la cabeza. «Es la mejor agua que he probado en mi vida», aseguró, mirando fijamente a los ojos de Clara. Ella se sonrojó sutilmente, bajando la vista por primera vez. «Es del manantial de la loma», explicó Mateo, que se había acercado desconfiado, pero con la curiosidad propia de sus 12 años. «Yo ayudo a traerla todas las mañanas. El agua del río de los señores viene sucia por los molinos, pero la nuestra es pura». «Mateo, calla», ordenó Magdalena, aunque su tono se había suavizado un poco al ver que el joven no mostraba malas intenciones. «Señor Alenza, es mejor que regrese por donde vino antes de que caiga la tarde. El bosque cambia cuando el sol se oculta, y los lobos no distinguen entre apellidos». «Lo haré, y de verdad, les agradezco su hospitalidad», dijo Julián. Guardó silencio un momento, buscando una excusa para prolongar el momento. Pero la mirada severa de la abuela no dejaba espacio a réplicas. Miró a Clara una última vez. «Espero que volvamos a vernos, señorita». «Clara», respondió ella en un susurro, casi inaudible. «Señorita Clara, que tengan una buena tarde». Julián se dio la vuelta y se internó de nuevo en el bosque. Sin embargo, algo en él se había quedado en aquel claro, mientras caminaba de regreso hacia su caballo.
El sonido de la ropa siendo golpeada contra la madera y la visión de los ojos oscuros de Clara se repetían en su mente como una melodía de la que no podía, ni quería, librarse. Almohadilla, almohadilla, capítulo 3. El secreto del bosque. Los días siguientes fueron una tortura para Julián. El palacio de su familia le parecía ahora más gris. Las conversaciones sobre las acciones de la bolsa y las dotes matrimoniales más huecas. Su padre, don Roberto Alenza, insistía en que la visita de la familia de doña Beatriz, su pretendiente, era inminente y que Julián debía comportarse como el heredero digno que se esperaba de él. Pero el pensamiento de Julián volaba continuamente hacia la cabaña del Claro. 3 días después de su primer encuentro, incapaz de resistir el impulso, volvió a ensillar su caballo. Esta vez no se perdió, y dio sus pasos con precisión matemática hacia el valle oculto. Cuando llegó a las inmediaciones del Claro, dejó al caballo más lejos para no alertar a la abuela. Se acercó a pie, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Al asomarse, vio que la tina de lavar estaba vacía. En el patio no había nadie, pero la puerta de la cabaña estaba abierta. ¿Buscaba algo, señorito? La voz provino de detrás de él, haciéndole dar un respingo. Era Clara. Llevaba una cesta de mimbre llena de moras silvestres y hojas de alguna planta medicinal. Su cabello estaba hoy recogido con una cinta verde, y sus mejillas estaban encendidas por la caminata. Clara, dijo Julián, exhalando un suspiro de alivio. Yo temía no encontrarte. O peor, temía que tu abuela me echara a escobazos si me veía aparecer de nuevo. Clara soltó una risa cristalina, un sonido que a Julián le pareció el más hermoso del mundo. La abuela ha ido al pueblo con Mateo a cambiar unos quesos de cabra por harina, explicó ella, dando un paso hacia la cabaña. No volverán hasta el anochecer, así que está a salvo de sus escobazos por hoy. Entonces, el destino ha sido generoso conmigo, dijo Julián, dándose cuenta de la audacia de sus palabras. Clara se detuvo y lo miró con una seriedad que templó el ambiente. ¿Por qué ha vuelto, señor Julián? Hombres como usted no buscan nada en estos rincones, a menos que sea para cobrar una renta o exigir una tierra. No me llame señor, por favor. Solo Julián, pidió él, acercándose un par de pasos. Y he vuelto ¿por qué? Porque desde el martes no he podido pensar en otra cosa que no sea este lugar. Y en ti. Sé que suena propio de un loco, o de un impertinente, pero es la verdad. En mi mundo todo está escrito antes de que yo hable. Aquí, cuando te vi lavar el lino, sentí que por fin veía algo real. Clara sintió que el pulso se le aceleraba. La intensidad en los ojos azules de Julián era abrumadora. Sabía que era peligroso, que un abismo social los separaba. Pero la soledad de su vida y la nobleza que emanaba del joven tiraban de ella con una fuerza irresistible. Es una ilusión, Julián, dijo ella en voz baja, usando su nombre por primera vez, lo que hizo que a él se le encendiera el alma. Este lugar es duro. En invierno, el frío cala los huesos y el lobo ronda la puerta. No hay belleza en la pobreza, pero hay verdad, replicó él. Déjame conocer esa verdad. Déjame hablar contigo. Esa tarde, sentados en el porche de piedra de la cabaña, las barreras comenzaron a caer. Clara le contó su historia. Su madre había muerto cuando Mateo era un bebé y su padre, un leñador fuerte y alegre, había fallecido 3 años atrás en un accidente en el monte, aplastado por un pino centenario. Desde entonces, su abuela Magdalena, que apenas rondaba los 50 años pero que parecía haber vivido 3 vidas de sufrimiento, se había hecho cargo de ellos. Vivían de lo que daba el huerto, de las cabras y de los hilados que Magdalena vendía secretamente en los pueblos vecinos. Julián, a su vez, le habló de su asfixia, del peso de un apellido que odiaba, de un padre que lo veía como una propiedad más y de un matrimonio concertado que sentía como una sentencia de muerte en vida. El sol comenzó a teñir el cielo de tonos púrpuras y anaranjados. El tiempo había volado. «Debes irte», dijo Clara, levantándose con premura. «La abuela y Mateo no tardarán en llegar. Si te encuentra aquí, se le romperá el corazón de miedo. Ella sabe lo que pasa cuando los señores se fijan en las mujeres del pueblo». «Volveré, Clara», prometió Julián, tomándole las manos.
Esta vez ella no la retiró. El sábado, a la misma hora. Por favor, dime que estarás aquí. Clara lo miró, y en la penumbra del crepúsculo, sus ojos reflejaron una mezcla de esperanza y dolor. Estaré, susurró. Almohadilla, almohadilla, capítulo 4. El idilio del estío. Durante las 3 semanas siguientes, el bosque de Telespescor se convirtió en el escenario de un amor tan puro como clandestino. Julián y Clara se encontraban 2 o 3 veces por semana en un claro escondido junto al arroyo, lejos de la cabaña, para no despertar las sospechas de Magdalena. Allí, rodeados de helechos y con el arrullo del agua como música de fondo, se entregaron el uno al otro en cuerpo y alma mediante palabras, promesas y, finalmente, besos robados que sabían a gloria y a peligro. Julián descubrió en Clara a una mujer de una inteligencia viva, que a pesar de no saber leer más que las sagradas escrituras, poseía una sabiduría profunda sobre la naturaleza, la vida y el corazón humano. Clara, por su parte, encontró en Julián la ternura y el respeto que jamás pensó recibir de un hombre de su clase. Él le llevaba libros, le leía poesías de Becker y de Espronceda bajo la sombra de los robles, y ella escuchaba con los ojos abiertos, fascinada por ese mundo de palabras bellas. Mateo, sin embargo, los descubrió una tarde. El niño, que conocía el bosque como la palma de su mano, había seguido a su hermana notar sus ausencias injustificadas. Salió de entre los arbustos con los puños cerrados y los ojos llenos de lágrimas de rabia. «Déjala en paz», gritó el niño, interponiéndose entre Julián y Clara. «Sé quién eres. Tú eres el hijo del hombre que le quitó las tierras al tío Tomás y lo dejó morir en la miseria. Vete». Julián se quedó pálido. Clara corrió hacia su hermano y lo abrazó, intentando calmarlo. «Mateo, no. Julián no es como su padre, te lo juro», lloró Clara. «Todos son iguales», exclamó el chico, zafándose. «La abuela dice que los ricos solo vienen al bosque a cazar lo que quieren y luego lo tiran. Si no te vas, se lo diré a la abuela y quemaremos la casa antes de dejar que nos hagas daño». Julián se arrodilló para ponerse a la altura del muchacho. Su rostro reflejaba una pena sincera. «Mateo», dijo con voz rota, «tienes todo el derecho a desconfiar de mí. Mi apellido ha causado dolor, lo sé, pero juro por la memoria de mi madre que amo a tu hermana. No quiero hacerle daño, ni a ella, ni a ti, ni a tu abuela. Quiero protegerla. Quiero que sea mi esposa». Las palabras «mi esposa» resonaron en el claro con el peso de un juramento sagrado. Clara contuvo el aliento y Mateo bajó los puños, confundido por la solemnidad y la vulnerabilidad en el rostro del joven rico. «¿Tu esposa?», preguntó Mateo, incrédulo. «Los señores no se casan con las chicas del bosque. Eso no pasa nunca». «Pasará esta vez», afirmó Julián, mirando a Clara con una determinación inquebrantable. «Renunciaré a mi herencia, a mi apellido si es necesario, pero Clara será mi mujer». Mateo miró a su hermana, vio las lágrimas de amor y angustia que corrían por sus mejillas, y comprendió que el destino de Clara ya estaba irremediablemente unido al de aquel hombre. Con un suspiro maduro para sus 12 años, dio un paso atrás. «No le diré nada a la abuela», dijo el niño, amenazándolo con el dedo. «Pero si la haces llorar, Julián Alenza, te buscaré aunque te escondas en tu palacio de piedra». Almohadilla, almohadilla, capítulo 5. Nubarrones sobre el claro. El verano avanzaba hacia su fin, y con agosto llegó una ola de calor asfixiante que resecó los campos y encendió los ánimos. En la casona de los Alenza, la atmósfera se había vuelto intolerable. Don Roberto había notado las constantes ausencias de su hijo y su desinterés absoluto por los preparativos de la llegada de la familia madrileña. Una noche, tras la cena, don Roberto llamó a Julián a su despacho. El olor a tabaco de pipa y a cuero viejo llenaba la estancia. El hombre mayor permanecía de pie junto a la ventana, mirando la oscuridad de sus dominios. «¿Dónde pasas los días, Julián?», preguntó don Roberto sin volverse. Su voz era un trueno bajo. «Paseo por el monte, padre. Me ayuda a pensar», respondió Julián, manteniendo la calma. «¿A pensar? ¿O a revolcarte en el fango con la chusma?». Don Roberto se dio la vuelta con una violencia inusitada. Sus ojos escupían fuego. «¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que no tengo oídos en este pueblo?
Me han dicho que te ven merodear por el espescor, que te has encaprichado con una de las muertas de hambre que viven en la choza del valle. Julián sintió que la sangre se le congelaba, pero el amor por Clara le dio un valor que no sabía que poseía. Se enderezó y miró a su padre a los ojos. No es un capricho, padre. La mujer de la que hablas se llama Clara y la amo. Y no es chusma, tiene más dignidad y honor que cualquiera de las personas que sientas a tu mesa. Don Roberto soltó una carcajada seca y cruel. Amor, idioteces de poeta necio. Eres una lenza. Te casarás con la señorita Beatriz el próximo mes. Irás a Madrid y olvidarás a esa ramera del bosque. No vuelvas a llamarla así, gritó Julián, perdiendo los estribos. No me casaré con Beatriz. Renuncio a tu dinero. Renuncio a tus tierras. Prefiero vivir en una choza y trabajar con mis manos antes que vender mi vida por tu ambición. La bofetada de don Roberto fue tan rápida como brutal. El impacto resonó en el despacho y Julián tambaleó, sintiendo el sabor metálico de la sangre en su labio. Mientras lleves mi apellido, harás lo que yo ordene, dijo don Roberto, temblando de rabia. Mañana mismo mandaré a mis capataces a desalojar esa cabaña. Esa escoria desaparecerá de mis tierras antes del amanecer, y si se resisten, los arrojaré a la cárcel por usurpadores. No te atrevas, bramó Julián, con los ojos inyectados en sangre. Si les tocas un solo cabello, juro que iré al juez y le entregaré los libros de contabilidad dobles que guardas en esa caja fuerte. Sé lo de los desfalcos de la mina, padre. Sé cómo arruinaste a las familias del pueblo. Si ellos caen, tú caes conmigo. Don Roberto dio un paso atrás, pálido de indignación y sorpresa. No esperaba que su sumiso hijo conociera sus secretos más oscuros. La rabia se transformó en una frialdad calculadora en el rostro del viejo terrateniente. Vete a tu habitación, dijo don Roberto en un susurro gélido. Mañana hablaremos. Julián salió del despacho con el corazón desbocado. Sabía que había ganado tiempo, pero también sabía que su padre era un hombre peligroso que no se rendiría fácilmente. Tenía que advertir a Clara. Tenía que sacarla de allí. Almohadilla, almohadilla, capítulo 6. La tormenta del alma. Aquella misma noche, bajo un cielo negro y sin estrellas que presagiaba una tormenta de verano, Julián corrió hacia el bosque. No le importó el peligro de la noche, ni las ramas que le azotaban el rostro en la oscuridad. Necesitaba ver a Clara. Cuando llegó al claro, vio luz a través de las rendijas de la ventana de la cabaña. Llamó a la puerta con desesperación. Fue Magdalena quien abrió, con un quinqué en la mano y el rostro demudado por la sorpresa y la alarma. ¿Qué hace aquí a estas horas, señorito?, preguntó la abuela, pero al ver el labio partido de Julián y el pánico en sus ojos, se hizo a un lado. Entre, rápido. Clara y Mateo, que estaban sentados junto al hogar extinguido, se levantaron de un salto. Al ver a Julián en ese estado, Clara corrió hacia él y le tomó el rostro entre las manos, llorando de angustia. ¿Qué te ha pasado, Julián? Dios mío, estás herido. Tenemos que irnos, Clara. Mi padre lo sabe todo, dijo Julián sin aliento, sosteniéndola por los hombros. Sabe lo nuestro. Amenazó con desalojaros, con destruiros. Lo he frenado por ahora, pero no se detendrá. Es un hombre sin escrúpulos. Debemos huir. Mañana mismo tomaremos un tren hacia el norte, hacia Asturias, o más lejos, donde no pueda encontrarnos. Magdalena se dejó caer en una silla de madera, cubriéndose el rostro con las manos tejidas de venas. Lo sabía, sollozó la abuela. Sabía que la tragedia volvería a esta casa si permitíamos que la sangre de los Alenzas se cruzara en nuestro camino. Tu padre, Julián, tu padre ya nos quitó todo una vez. Él fue quien compró las deudas de mi esposo, quien nos quitó la granja de los llanos y nos obligó a escondernos en este bosque como alimañas. Y ahora viene a por lo último que me queda, mis nietos. Julián se arrodilló ante la anciana, tomándole las manos con reverencia. Señora Magdalena, le juro que yo no soy como él. Daría mi vida por Clara y por Mateo. Por favor, créame, déjeme salvarlos. Vengan conmigo. Tengo algunos ahorros, lo suficiente para empezar de nuevo en un lugar donde nadie nos conozca. Mateo se acercó a su hermana y le tomó la mano, buscando protección.
El niño miraba a Julián con una mezcla de miedo y una fe ciega que empezaba a florecer en su interior. Clara miró a su abuela, luego a su hermano y finalmente se clavó en los ojos azules de Julián, que brillaban con una desesperación febril en la penumbra de la cabaña. «Iré contigo, Julián», dijo Clara con una resolución inquebrantable. «Iré a donde tú vayas. No tengo miedo a la pobreza, ni al destierro, solo tengo miedo a una vida donde tú no estés». Magdalena levantó la cabeza y miró a la joven pareja. Vio en sus rostros la misma fuerza indomable que ella misma había tenido en su juventud. Antes de que los golpes de la vida le doblaran la espalda, supo que no podía detenerlos, que el amor, cuando es tan grande, es una fuerza de la naturaleza imposible de contener. «Está bien», dijo la abuela con resignación y una profunda tristeza. «Preparen las cosas. Mañana, cuando el sol empiece a clarear, saldremos hacia la estación de Astorga antes de que los capataces de tu padre se despierten. Dios nos asista». Almohadilla, almohadilla, capítulo 7. El desenlace sangriento. La noche avanzó con una lentitud agónica. Afuera, los truenos empezaron a retumbar en la distancia, y las primeras gotas de lluvia, gruesas y pesadas, golpeaban el tejado de pizarra. Dentro de la cabaña, el ambiente era de una tensión insoportable. Clara y Magdalena recogían en fardos sencillos lo poco que poseían, unas mudas de ropa, el crucifijo de la madre, la navaja de Mateo y unos mendrugos de pan para el camino. Julián permanecía junto a la ventana, vigilando la oscuridad del bosque. Su caballo esperaba atado bajo el cobertizo trasero, inquieto por la tormenta eléctrica que se avecinaba. Cerca de las 4 de la mañana, cuando la lluvia caía en cortinas torrenciales y los relámpagos iluminaban el bosque con fogonazos de una luz fantasmal, Julián divisó algo que le heló la sangre. Entre los árboles, varias luces de antorchas avanzaban a gran velocidad. El agua de la lluvia luchaba por apagarlas, pero el resplandor era inconfundible. «Ya están aquí», gritó Julián, volviéndose hacia la familia. «Mi padre no ha esperado a la mañana. Ha enviado a sus hombres bajo la tormenta. Tenemos que salir por detrás, ya». El pánico se apoderó de la cabaña. Mateo ahogó un grito y se pegó a Clara. Magdalena, con sorprendente agilidad, tomó un cayado de madera pesada que usaba para caminar por el monte. Salieron a la parte trasera, justo donde Clara solía lavar la ropa semanas atrás. El suelo era ahora un lodazal resbaladizo. Julián desató a su caballo y ayudó a Magdalena a subir al animal con la ayuda de Mateo. «Llévala tú, Mateo», ordenó Julián, entregándole las riendas al niño. «Conoces los senderos ocultos del arroyo. El caballo es fuerte, os llevará a los dos. Clara y yo iremos a pie por el paso de las rocas. Nos encontraremos en la ermita abandonada del camino real». «Idos ya, no te dejaré, Clara», gritó Mateo entre lágrimas, mientras la lluvia le empapaba el rostro. «Vete, Mateo, cuida de la abuela, por lo que más quieras», le suplicó Clara, dándole un beso apresurado en la mejilla. El niño, tragándose el llanto, espoleó al caballo y desapareció entre la espesura del bosque justo cuando los primeros hombres de don Roberto doblaban la esquina de la cabaña. Eran 4 capataces, hombres rudos armados con garrotes y escopetas de caza, liderados por el viejo capataz de confianza de la familia Alenza, un hombre despiadado llamado Esteban. Al ver a Julián y a Clara en el patio, Esteban se detuvo, levantando un farol. «Señorito Julián, su padre nos ordenó traerlo de vuelta a casa por las buenas o por las malas», dijo Esteban con una sonrisa cínica. «Y respecto a la muchacha, tenemos órdenes de quemar esta choza y asegurarnos de que no vuelva a molestar a los hombres de bien». «Atrás, Esteban», bramó Julián, colocándose delante de Clara y sacando un pequeño revólver de bolsillo que había cogido del despacho de su padre. «Antes de huir, si das un paso más, te juro por Dios que te pego un tiro». Los hombres se detuvieron, intimidados por el arma y por la mirada desquiciada del joven. Pero Esteban, un zorro viejo en 1000 batallas, sabía que Julián no era un asesino. «No se atreverá, señorito. No tiene el valor de su padre», provocó Esteban, dando un paso adelante y levantando su garrote de fresno. En ese momento, un relámpago cegador iluminó el claro.
seguido casi instantáneamente por un trueno ensordecedor que hizo vibrar el suelo. En la confusión de la luz y el ruido, Esteban se abalanzó sobre Julián. Julián disparó, pero el tiro se desvió por la lluvia y el movimiento, hiriendo a Esteban en el hombro. El capataz soltó un rugido de dolor y con una fuerza salvaje, descargó su garrote contra el costado de Julián. El joven cayó al suelo con un gemido, perdiendo el arma en el lodo. Julián, siguió Clara, arrojándose sobre él para protegerlo con su propio cuerpo. Los otros 3 hombres se lanzaron sobre ellos. Uno de ellos agarró a Clara por los cabellos, arrastrándola por el barro mientras ella luchaba y arañaba con la desesperación de una leona. Otro de los secuaces comenzó a golpear a Julián con ensañamiento en la cabeza y el pecho. «Basta, le vais a matar», gritaba Clara, con la voz rota por el llanto y el esfuerzo. Viendo cómo la sangre de Julián se mezclaba con el agua de la lluvia en el suelo del patio, de repente, una figura pequeña y veloz surgió de las sombras del bosque. Era Mateo. El niño no había podido dejar atrás a su hermana, y tras asegurar a la abuela en un lugar seguro, había regresado corriendo. Llevaba en la mano su pequeña navaja de tallar madera. Con la furia ciega de la inocencia ultrajada, Mateo se arrojó sobre el hombre que sujetaba a Clara, clavándole la hoja en el muslo. El hombre soltó un alarido de dolor y soltó a la joven, revolviéndose y propinando un violento revés al niño que lo mandó a volar contra la tina de madera, donde quedó inconsciente y sangrando por la frente. «Mateo», aulló Clara, aprovechando la distracción. Julián, sacando fuerzas de la flaqueza de su cuerpo moribundo, logró alcanzar el revólver en el lodo. Apuntó al hombre que amenazaba a Clara y disparó de nuevo. Esta vez el proyectil dio en el blanco, y el agresor cayó desplomado sobre la tierra. Esteban, sujetándose el hombro ensangrentado, vio que la situación se les había ido de las manos. Un muerto y un herido grave no formaban parte del plan de don Roberto. «Vámonos, retirada», ordenó Esteban a los 2 hombres que quedaban en pie. «Cojan a Luis y larguémonos de aquí». Los capataces, aterrorizados por el giro sangriento de los acontecimientos, cargaron con el cuerpo de su compañero muerto y el herido, perdiéndose en la oscuridad y la lluvia del bosque, dejando tras de sí un escenario de desolación absoluta. Almohadilla, almohadilla, capítulo 8. El adiós bajo la lluvia. La tormenta comenzó a amainar, transformándose en una llovizna fina y fría que parecía llorar sobre el claro del bosque. El silencio regresó, pero era un silencio de muerte. Clara, arrastrándose por el lodo, llegó primero junto a su hermano. Mateo respiraba con dificultad, pero estaba vivo. El golpe lo había dejado conmocionado, pero su pulso era fuerte. La joven le acarició el rostro y lo cubrió con su propio cuerpo antes de volverse hacia Julián. Julián yacía boca arriba, con los ojos entornados mirando al cielo gris que empezaba a aclararse con las primeras luces del alba. Su camisa blanca estaba empapada de sangre y barro, y su respiración era un silbido débil e intermitente. Los golpes en el pecho habían fracturado sus costillas y destrozado sus pulmones por dentro. Clara se arrodilló a su lado, tomándole la cabeza y colocándola sobre sus piernas. Lloraba desconsoladamente, las lágrimas cayendo sobre el rostro pálido del hombre que amaba. «Julián, quédate conmigo, por favor, quédate conmigo», suplicaba, besándole la frente, las mejillas, los labios ensangrentados. «No te mueras, mi amor. El tren nos espera. Nos vamos a ir lejos, donde nadie pueda hacernos daño». Julián levantó una mano temblorosa, con un esfuerzo sobrehumano, y la posó sobre la mejilla húmeda de Clara. Una débil y dulce sonrisa apareció en sus labios, a pesar del dolor atroz que consumía su cuerpo. «Clara, mi hermosa Clara», susurró, con una voz que era apenas un hálito de viento. «No llores, mi vida. He vivido más en este mes contigo de lo que habría vivido en 100 años en mi mundo. Me diste la libertad, me diste el amor verdadero. Tú me salvaste, Julián. No me dejes sola», sollozó ella, apretando su mano contra su mejilla. «Nunca estarás sola», dijo él, y sus ojos azules reflejaron por última vez la luz del amanecer que rompía entre las nubes del bosque. «Cada vez que escuches el rumor del arroyo, cada vez que laves el lino blanco al sol, yo estaré allí, esperándote».
Cuida de Mateo, cuida de la abuela. Sé libre, mi amor, sé libre por los dos. La mano de Julián perdió fuerza y resbaló suavemente por la mejilla de Clara, cayendo inerte sobre el lodo. Sus ojos quedaron fijos en el cielo del bosque, pero ya no había dolor en ellos, solo una paz infinita. Clara lanzó un grito de dolor desgarrado que rasgó la mañana. Un lamento que pareció congelar el canto de los pájaros y detener el curso del arroyo. Se abrazó al cuerpo sin vida de Julián, cubriéndolo con sus cabellos castaños, llorando la pérdida del único hombre que la había amado por lo que era. Minutos después, la abuela Magdalena llegó al claro, caminando fatigosamente bajo la llovizna. Al ver la escena, se detuvo, con el corazón roto por la mitad. Se acercó lentamente a su nieto Mateo, comprobando que abría los ojos poco a poco, y luego se arrodilló junto a Clara, envolviendo a su nieta en un abrazo de silencio y comprensión eterna. Almohadilla, almohadilla, epílogo, las flores de la memoria. Un año después, el verano regresó a la comarca con la misma intensidad dorada. La cabaña del claro en el Espescor permanecía vacía. Las paredes de piedra empezaban a ser reclamadas por la hiedra y el tejado mostraba ya los estragos del abandono. Nadie del pueblo se atrevía a acercarse a ese lugar, al que ahora llamaban el Claro de la Sangre. Don Roberto Alenza se había mudado a Madrid poco después de la tragedia. La muerte de su heredero y los rumores que se extendieron por la comarca sobre su implicación en el suceso destruyeron su prestigio social. Había quedado como un hombre amargado y solitario, consumido por la culpa y el odio, habitando un palacio desierto. Lejos de allí, en un pequeño pueblo costero de Cantabria, la vida continuaba de otra manera. En una casita blanca con vistas al mar Cantábrico, una mujer de cabellos castaños encendidos colgaba sábanas blancas en un cordel tendido al sol de la mañana. Clara trabajaba como costurera en el pueblo. A sus 21 años, sus ojos oscuros conservaban una melancólica madurez. Pero ya no había desesperación en ellos, sino una serena aceptación del destino. Su hermano Mateo, ahora un joven de 13 años alto y fuerte, trabajaba como aprendiz en un astillero cercano, tallando la madera de los barcos con la misma destreza con la que antes hacía figuras en el bosque. La abuela Magdalena descansaba en el porche, contemplando el mar con la paz de quien sabe que los suyos están, por fin, a salvo de los lobos de la tierra. El tic-tac rítmico del mecanismo era como un segundo corazón que latía junto al suyo. Miró al horizonte, allí donde el azul del cielo se fundía con el del océano, y sonrió con dulzura. Sintió una brisa cálida acariciarle el rostro, una brisa que traía consigo el murmullo lejano de un arroyo y el olor a tierra mojada de un bosque leonés. «Te amo, Julián», susurró al viento, y en el batir de las sábanas blancas contra el sol del verano, Clara supo que, mientras ella recordara, el amor del joven rico que lo dio todo por la chica del bosque jamás moriría.